¿Cuántas veces te has sentido completamente sola en una habitación llena de gente? ¿Cuántas veces has callado tu verdad porque sabías que nadie la entendería? ¿Cuántas veces has fingido ser quien no eres solo para pertenecer a un mundo que cada día te parece más ajeno? Esta soledad que sientes no es castigo. Es despertar. Hay una soledad que duele y otra que libera. La primera es la que nos han enseñado a temer, esa ausencia de ruido exterior que nos obliga a escuchar lo que llevamos dentro. Pero existe otra soledad, una que Jung llamaría sagrada, la soledad de quien ha comenzado a despertar de los sueños colectivos, de quien ya no puede fingir que las máscaras sociales son su verdadero rostro. Tú, mujer que has llegado hasta aquí, ya sabes de qué hablo. Has comenzado a sentir esa extraña desconexión con el mundo que te rodea. Las conversaciones superficiales te agotan. Los rituales sociales te parecen teatro vacío. Las expectativas ajenas sobre quien deberías ser te pesan como cadenas invisibles. Y en el fondo, una voz susurra: hay algo más. Esta es la voz de tu ser auténtico, esa instancia que Jung describió como el núcleo más profundo de tu psique, el lugar donde reside tu verdadera identidad, más allá de los roles que has interpretado durante años. Es la voz que emerge cuando el ruido del mundo finalmente se silencia, cuando la soledad deja de ser amenaza y se convierte en refugio. Pero el despertar duele. Duele porque implica la muerte de quien creía ser. Duele porque significa romper con los patrones familiares, cuestionar las creencias heredadas, enfrentar las sombras que has negado durante décadas. Duele porque te das cuenta de que has vivido una vida diseñada por otros, interpretando un guión que nunca escribiste. La mujer que despierta enfrenta una soledad particular, una que el mundo patriarcal ha demonizado durante siglos. Se nos ha enseñado que una mujer sola es una mujer fracasada, incompleta, peligrosa. Se nos ha convencido de que nuestro valor radica en ser necesitadas, en ser útiles, en ser todo para todos excepto para nosotras mismas. Pero Jung nos reveló una verdad revolucionaria: la individuación, el proceso de convertirse en quien realmente somos, requiere periodos de soledad. No como huida, sino como encuentro. No como abandono, sino como regreso al hogar más auténtico que existe, tu propia alma. En esta sociedad hiperconectada, donde cada momento debe ser documentado, compartido, validado por otros, la soledad se ha vuelto casi subversiva. Nos bombardean con mensajes que nos dicen que estar solas es síntoma de algo que está mal en nosotras. Que necesitamos más terapia, más medicación, más distracciones, más conexiones superficiales que llenen el vacío. Pero, ¿y si el vacío no fuera algo que llenar, sino algo que habitar? ¿Y si la soledad no fuera el problema, sino la puerta hacia la solución? Jung escribió sobre la necesidad de descender a nuestro propio inframundo, de enfrentar lo que él llamó la sombra, todos esos aspectos de nosotras mismas que hemos reprimido, negado, proyectado en otros. Para la mujer que despierta, este descenso es inevitable. Y se hace en soledad, porque nadie más puede caminar ese sendero por ti. Recuerdo a una mujer que conocí hace años. Después de décadas de matrimonio, de criar hijos, de ser la cuidadora perfecta, se encontró sola por primera vez en su vida. Sus hijos habían crecido, su matrimonio había terminado, y por primera vez en décadas, no tenía a nadie a quien servir excepto a sí misma. No sé quién soy cuando no soy necesaria, me dijo. Y en esa frase estaba el corazón de su despertar. Porque la mujer que despierta debe aprender a existir más allá de los roles que ha interpretado. Debe descubrir quién es cuando no es madre, esposa, hija, empleada, cuidadora. Debe encontrar su valor intrínseco, ese que no depende de su utilidad para otros. Esta es una soledad radical, porque implica romper con siglos de condicionamiento. Implica decir no a las expectativas familiares, sociales, culturales. Implica elegir tu propio camino incluso cuando nadie lo entienda, incluso cuando te acusen de ser egoísta, difícil, demasiado. Jung habló del proceso de individuación como el camino hacia la totalidad. Pero la totalidad no es perfección, es integración. Es abrazar tanto tu luz como tu oscuridad, tanto tu fuerza como tu vulnerabilidad, tanto tu necesidad de conexión como tu derecho a la soledad. La mujer que despierta comprende que la soledad no es ausencia de amor, sino presencia de amor propio. No es falta de conexión, sino conexión con lo más profundo de sí misma. No es rechazo del mundo, sino creación de un mundo interior tan rico y auténtico que ya no necesita la validación constante del exterior. En una cultura que nos ha enseñado a temer el silencio, la mujer que despierta aprende a amarlo. En el silencio encuentra su voz verdadera, esa que había sido silenciada por años de complacer, de adaptarse, de ser lo que otros necesitaban que fuera. Pero cuidado, este despertar no es un proceso lineal.
No es una transformación que ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso cíclico, como las fases de la luna, como las estaciones del año. Habrá días en que la soledad se sienta como libertad y otros en que se sienta como exilio. Habrá momentos de claridad absoluta y otros de confusión total. Jung llamó a esto la función trascendente, la capacidad de la psique para crear un nuevo orden a partir del caos, para encontrar síntesis en la contradicción. La mujer que despierta aprende a navegar estas aguas, a confiar en su proceso interno incluso cuando el mundo exterior no lo comprenda. Y aquí está el misterio más profundo. Mientras más auténtica te vuelves contigo misma, más capaz eres de conexiones genuinas con otros. La soledad del despertar no te aísla del mundo, te prepara para relacionarte con él desde un lugar de verdad, no de necesidad. Porque cuando ya no necesitas que otros llenen tus vacíos, cuando ya no proyectas en ellos tus partes no vividas, cuando ya no buscas en las relaciones la validación que solo tú puedes darte, entonces puedes amar y ser amada desde la totalidad, no desde la carencia. La mujer que despierta se convierte en un faro. Su soledad consciente irradia una luz que otros reconocen instintivamente. No porque predique o enseñe, sino porque simplemente es. Su presencia auténtica da permiso a otros para explorar su propia autenticidad. En el fondo, todas sabemos que estamos interpretando roles. Todas intuimos que hay algo más profundo esperando ser descubierto. Pero pocas se atreven a adentrarse en la soledad necesaria para ese descubrimiento. Tú, que has llegado hasta aquí, ya has comenzado. Ya has sentido el llamado de tu ser auténtico. Ya has experimentado esa extraña nostalgia por algo que no puedes nombrar pero que reconoces como esencialmente tuyo. La soledad de la mujer que despierta no es un estado permanente, es un proceso iniciático. Como todo rito de paso, requiere una muerte simbólica, la muerte de quien creía ser. Y como toda muerte verdadera, es seguida por un renacimiento, el nacimiento de quien realmente eres. Jung nos enseñó que el objetivo de la vida no es la felicidad, sino la completitud. Y la completitud incluye todo, la alegría y el dolor, la compañía y la soledad, la luz y la sombra. La mujer que despierta abraza esta totalidad, y en ese abrazo encuentra una paz que no depende de las circunstancias externas. No es casualidad que tantas tradiciones espirituales hablen del valor del retiro, de la contemplación solitaria, del silencio interior. No es casualidad que los grandes místicos y filósofos hayan encontrado sus revelaciones más profundas en momentos de profunda soledad. La soledad consciente es un acto revolucionario en un mundo que nos quiere constantemente disponibles, constantemente conectadas, constantemente consumiendo. Es una declaración de independencia del ruido exterior para poder escuchar la sabiduría interior. Y esa sabiduría interior, esa voz que emerge en el silencio, es lo que Jung llamó el sí mismo, el arquetipo de la totalidad, la instancia reguladora que nos guía hacia nuestra máxima realización. Pero para escucharla, primero debemos aprender a estar solas con nosotras mismas, sin distracciones, sin máscaras, sin pretensiones. La mujer que despierta descubre que su soledad es poblada. Está habitada por todas las versiones de sí misma que había negado, por toda la creatividad que había reprimido, por toda la sabiduría que había ignorado. En su aparente vacío encuentra una plenitud que nunca imaginó posible. Esta es la paradoja de la individuación. Mientras más te conviertes en quien realmente eres, más te conectas con algo universal. Mientras más auténtica te vuelves, más tocas esa parte de ti que es común a toda la humanidad. Jung lo llamó el inconsciente colectivo, esa dimensión de la psique donde todos estamos conectados por patrones arquetípicos universales. La mujer que despierta se convierte en canal de estos arquetipos. En su soledad, contacta con la sabia anciana, con la diosa madre, con la doncella salvaje, con todas las facetas del eterno femenino que habita en cada mujer pero que pocas se atreven a encarnar plenamente. Por eso su soledad asusta al mundo. Porque una mujer que ha encontrado su centro ya no puede ser manipulada. Una mujer que ha contactado con su sabiduría interior ya no necesita que otros le digan quién es o qué debe hacer. Una mujer que ha aprendido a estar sola consigo misma ya no depende de la aprobación externa para sentirse valiosa. En esta sociedad que se alimenta de nuestras inseguridades, de nuestras necesidades, de nuestros miedos, una mujer centrada en sí misma es una amenaza al sistema. Por eso se nos enseña a temer la soledad, a llenar cada momento con ruido, a buscar constantemente la validación externa. Pero tú ya sabes que hay otra manera. Ya has sentido el llamado de tu alma, ya has experimentado destellos de esa libertad interior que surge cuando finalmente te permites ser quien realmente eres. La soledad de la mujer que despierta es sagrada porque es generativa. En ese espacio íntimo contigo misma, das a luz a tu verdadero ser. Es un parto doloroso, como todos los partos,
Pero el resultado es la criatura más hermosa que podrías imaginar. Tu alma auténtica, libre de las deformaciones que le impuso el mundo. Jung decía que no podemos iluminar la oscuridad, pero podemos hacerla consciente. La mujer que despierta no huye de sus sombras, las abraza, las integra, las transforma en sabiduría. Su soledad se convierte en el laboratorio alquímico donde los metales básicos de su personalidad condicionada se transforman en el oro de su ser auténtico. Y cuando esa transformación comienza a manifestarse, cuando empiezas a irradiar esa luz interior que surge de la integración consciente, el mundo responde. No todos lo harán positivamente. Algunos se sentirán amenazados por tu autenticidad, otros proyectarán en ti sus partes no vividas. Pero aquellos que están listos para su propio despertar reconocerán en ti un espejo de su propio potencial. La mujer que despierta se convierte en iniciadora. Su mera presencia invita a otros a cuestionar sus propias máscaras, a explorar sus propias profundidades, a atreverse a su propia soledad sagrada. No es una tarea fácil. Requiere coraje, requiere persistencia, requiere una confianza inquebrantable en tu proceso interior incluso cuando todo el mundo exterior te diga que estás equivocada. Pero es la tarea más importante que puedes emprender. Porque al convertirte en quien realmente eres, no solo te liberas a ti misma, contribuyes a la liberación colectiva. Cada mujer que se atreve a despertar hace más fácil el camino para las que vienen después. La soledad de la mujer que despierta es un acto de amor. Amor hacia sí misma, hacia las generaciones futuras, hacia la humanidad entera. Es el regalo más generoso que puedes hacer al mundo. Tu ser auténtico, despojado de pretensiones, libre de condicionamientos, radiante de verdad. En un mundo lleno de máscaras, sé rostro. En un mundo lleno de ruido, sé silencio fértil. En un mundo lleno de falsedad, sé verdad encarnada. Tu soledad no es vacío, es plenitud esperando ser reconocida. Tu despertar no es aislamiento, es conexión con lo más profundo de ti misma y a través de eso, con la totalidad de la existencia. Porque al final, descubrirás que nunca estuviste realmente sola. Siempre estuviste acompañada por esa presencia interior que Jung llamó el sí mismo, esa instancia sabia que conoce tu camino incluso cuando tu mente consciente se siente perdida. La mujer que despierta aprende a confiar en esa presencia, a seguir su guía, a honrar su sabiduría. Y en esa confianza encuentra la libertad más grande que existe, la libertad de ser absolutamente, auténticamente, irrevocablemente ella misma. Así que abraza tu soledad. Honra tu despertar. Confía en tu proceso. Porque en el silencio de tu propio corazón espera la revelación más extraordinaria, el descubrimiento de que siempre fuiste completa, siempre fuiste suficiente, siempre fuiste exactamente quien necesitabas ser. Y desde esa completitud, desde esa suficiencia, desde esa autenticidad radical, puedes finalmente relacionarte con el mundo no desde la necesidad, sino desde la abundancia. No desde el miedo, sino desde el amor. No desde la carencia, sino desde la plenitud. Esta es la revolución silenciosa de la mujer que despierta, transformar su soledad en santuario, su despertar en renacimiento, su autenticidad en regalo al mundo. Pero entendamos algo crucial, este proceso no es una huida romántica hacia un aislamiento egoísta. La mujer que despierta no rechaza el mundo por desprecio, sino que se retira temporalmente para poder regresar con mayor integridad. Como Jung escribió, la individuación no es individualismo, es el proceso de convertirse en un individuo consciente que puede contribuir genuinamente al bienestar colectivo. En esta era de conexión superficial pero soledad profunda, de miles de seguidores pero ningún confidente real, de likes y comentarios que llenan la pantalla pero no el corazón, la mujer que despierta debe aprender a discernir entre soledad nutritiva y aislamiento tóxico. La soledad nutritiva es activa, consciente, elegida. Es el tiempo que dedicas a cultivar tu jardín interior, a escuchar los susurros de tu alma, a integrar las lecciones que la vida te ha enseñado. Es la soledad del artista en su estudio, de la escritora ante la página en blanco, de la mujer que finalmente se atreve a preguntarse, ¿qué quiero realmente? El aislamiento tóxico, por el contrario, es reactivo, inconsciente, impuesto por el miedo. Es la soledad de quien se esconde del mundo porque no puede soportar ser vista en su vulnerabilidad, de quien construye muros en lugar de puentes, de quien confunde la independencia con la incapacidad de intimidad genuina. La diferencia es crucial, porque el despertar auténtico requiere ambas. La capacidad de estar profundamente sola contigo misma y la capacidad de relacionarte íntimamente con otros desde esa plenitud interior. Jung hablaba de la importancia de los opuestos en la psique. La mujer que despierta debe navegar la tensión entre soledad y conexión, entre independencia y pertenencia, entre afirmación de sí misma y servicio a otros. No se trata de elegir un extremo,
sino de encontrar el punto de equilibrio dinámico que honre ambas necesidades. Esta navegación es particularmente compleja para las mujeres porque hemos sido condicionadas durante milenios a priorizar las necesidades ajenas sobre las propias. El despertar implica invertir esta ecuación, aprender a llenarnos primero para poder dar desde la abundancia, no desde la depleción. Recuerdo otra historia, la de una mujer que después de años de servir a su familia, decidió tomarse un año sabático para explorar quién era más allá de sus roles. Su familia la acusó de egoísta, sus amistades la cuestionaron, la sociedad la juzgó. Pero ella persistió en su búsqueda interior. Descubrí que había vivido toda mi vida en modo piloto automático, me contó meses después. Nunca me había preguntado qué me gustaba realmente, qué me emocionaba, qué me daba vida. Había estado tan ocupada siendo lo que otros necesitaban que había olvidado quién era yo. Su soledad elegida se convirtió en un laboratorio de autoexploración. Redescubrió pasiones abandonadas, desarrolló nuevos intereses, estableció límites saludables, aprendió a decir no sin culpa y sin resentimiento. Cuando regresó a sus relaciones, lo hizo como una persona completa, no como un fragmento que necesitaba ser completado por otros. Este es el poder transformador de la soledad consciente. Nos permite experimentar con diferentes versiones de nosotras mismas sin la presión de la mirada externa. En la intimidad de nuestro propio espacio interior, podemos explorar facetas de nuestra personalidad que habían estado dormidas, podemos procesar emociones que habían estado reprimidas, podemos soñar sueños que habían sido postergados. Jung llamó a esto la función creativa del inconsciente. Cuando dejamos de llenar cada momento con actividad externa, cuando permitimos que emerja el silencio, algo nuevo puede nacer. Ideas, insights, revelaciones que habían estado esperando su momento de emergencia finalmente encuentran el espacio para manifestarse. La mujer que despierta descubre que su creatividad había estado secuestrada por las demandas constantes del mundo exterior. En la soledad, esa creatividad se libera. Puede ser creatividad artística, pero también puede ser la creatividad de reinventar su vida, de rediseñar sus relaciones, de reimaginar su futuro. Porque el despertar no es solo un proceso de descubrimiento, es también un proceso de creación. Creamos conscientemente la versión de nosotras mismas que queremos ser, en lugar de simplemente reaccionar a las circunstancias y expectativas externas. Esta creatividad consciente requiere tiempo, espacio, silencio. Requiere momentos de aparente no productividad, que nuestra sociedad obsesionada con la eficiencia ve como pérdida de tiempo. Pero para la mujer que despierta, estos momentos son los más productivos de todos, porque en ellos se gesta su renacimiento. La soledad se convierte en incubadora de su nueva identidad. Como un capullo que protege la transformación de la oruga en mariposa, la soledad consciente protege el delicado proceso de transformación interior de las interferencias externas. Pero aquí surge otra paradoja. Mientras más cómoda te vuelves con tu propia compañía, más selectiva te vuelves con la compañía de otros. Ya no toleras relaciones superficiales, conversaciones vacías, dinámicas tóxicas. Tu tiempo y energía se vuelven preciosos porque finalmente entiendes su valor. Esto puede generar más soledad, al menos temporalmente. Personas que antes formaban parte de tu círculo pueden alejarse porque ya no eres la versión de ti que ellos conocían y necesitaban. Es el precio del crecimiento, el costo de la autenticidad. Jung escribió sobre la importancia de elegir la soledad antes de que la soledad te elija. La mujer que despierta comprende esta sabiduría. Elige conscientemente periodos de retiro, de introspección, de cultivo interior, antes de que la vida la obligue a hacerlo a través de pérdidas, enfermedades o crisis. Esta elección consciente es un acto de autopreservación y autorrespeto. Es reconocer que, como cualquier jardín, tu vida interior necesita cuidado, atención, poda ocasional. Es entender que el mantenimiento de tu bienestar psicológico y espiritual no es lujo sino necesidad. En una cultura que glorifica el estar ocupado, que confunde productividad con valor, que mide el éxito por estándares externos, elegir la quietud es revolucionario. Es declarar que tu vida interior tiene valor, que tu proceso de crecimiento merece tiempo y espacio, que tu bienestar no es negociable. La mujer que despierta aprende a crear rituales de soledad. Puede ser una caminata matutina sin distracciones, una hora de escritura reflexiva, un baño nocturno con velas, momentos de meditación o simplemente sentarse en silencio observando el cielo. Lo importante no es la forma sino la intención, crear espacios sagrados de encuentro contigo misma. Estos rituales se convierten en anclas en medio del caos cotidiano. Son recordatorios de que existe una dimensión más profunda de la vida, más allá de las tareas y responsabilidades. Son invitaciones regulares a regresar al centro, a reconectarte con tu esencia,
a escuchar la voz de tu sabiduría interior. Y esa voz, cuando finalmente la escuchas sin interferencias, te revela verdades que habías intuido pero nunca te habías atrevido a reconocer. Te dice qué relaciones nutren tu alma y cuáles la drenan. Te muestra qué actividades te dan energía y cuáles te la roban. Te revela cuáles de tus sueños siguen vivos esperando ser actualizados y cuáles ya han cumplido su propósito y pueden ser liberados. Esta claridad interior es uno de los regalos más preciosos de la soledad consciente. En el ruido constante del mundo moderno, es fácil perder la conexión con nuestra brújula interior. La soledad nos permite recalibrar esa brújula, asegurándonos de que apunte hacia nuestro norte verdadero, no hacia los nortes impuestos por otros. El camino no termina nunca, porque la individuación es un proceso, no un destino. Pero cada paso que das en dirección a tu verdad es un acto de coraje que resuena en el alma colectiva de la humanidad. Tu soledad consciente es tu contribución a la sanación del mundo. Tu despertar auténtico es tu revolución personal. Tu presencia verdadera es tu legado más poderoso. Porque al final, la mujer que despierta en la soledad no permanece sola. Su autenticidad atrae a otros seres auténticos. Su plenitud interior crea un campo magnético que atrae relaciones genuinas. Su paz interior se convierte en refugio para otros que también buscan despertar. La soledad del despertar es temporal. La conexión auténtica que emerge de ella es eterna. Ahora, en este momento, mientras estas palabras resuenan en tu corazón, sientes ese reconocimiento. Sabes que es cierto. Sabes que tu soledad no es castigo sino portal. Sabes que tu despertar no es crisis sino renacimiento. Confía en lo que sabes. Honra lo que sientes. Abraza quien eres. El mundo necesita tu luz auténtica. Necesita tu verdad encarnada. Necesita el regalo de tu presencia real. Y tú, mujer que despiertas en la soledad sagrada, tienes todo lo que necesitas para ofrecérselo. Como dijo Jung, la soledad no proviene de no tener personas alrededor, sino de ser incapaz de comunicar las cosas que parecen importantes para uno, o de mantener ciertos puntos de vista que otros encuentran inadmisibles. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué palabra describe mejor tu experiencia de soledad en este momento de tu despertar? Nos encantaría conocer cómo resuena esta reflexión en tu corazón. Si este contenido ha resonado contigo, únete a nosotros en la búsqueda de la expansión de la conciencia. Suscríbete al canal, dale a me gusta al vídeo, deja tu opinión en los comentarios y compártelo con quienes puedan beneficiarse de este contenido.